Hey chicos, ¿qué tal? Ahora veamos la solución. Primero, con esta primera ecuación lo acomodamos y despejamos y. Luego, este valor de y lo vamos a poner en la segunda ecuación. Si te das cuenta, esta es la segunda ecuación y aquí era y, pero vamos a reemplazar este valor de y aquí. Recuerda que pi tercios sería 60, entonces quedaría de esta manera. Cuando yo quiero resolver esto, creo yo que lo más recomendable es que ambos se vean como seno. Entonces este coseno lo convierto a seno gracias a la propiedad del co. Voy a suponer que este es teta, entonces sería 90 menos teta, y al hacer esta operación me quedaría 150 menos x. Y se vería de esta manera, miren. Seno al cuadrado aquí, y aquí también seno cuadrado. Ahora lo que voy a hacer es, este seno cuadrado lo voy a pasar al otro lado, pero restando. Y obtengo esto. Y si me doy cuenta, esto se parece a diferencia de cuadrados, ¿cierto o no? Bien, bajamos un poco. Si ahora hago la diferencia de cuadrados, quedaría acá como resta y aquí como suma. ¿Lo ves? Bueno, entonces aplicamos la conversión de suma o resta a producto y acá quedaría así, ¿no? Esto, la resta de seno sería 2 coseno seno. Acá digo la suma de A más B entre 2 y acá sería A menos B entre 2, ¿sí? Es solamente usar la fórmula y cuando hacemos los cálculos me va a quedar de esta manera. Aquí la suma de senos sería 2 seno coseno. Repito, acá al inicio sería A más B entre 2 y acá sería A menos B entre 2. Y al operar vas a ver que quedaría de esta manera. Bueno, este 2 con este 2 se puede multiplicar, pero luego se pasa a dividir con el 0 y desaparece, ¿no? El coseno de 45 y el seno de 45 se multiplican, se pasan a dividir con el 0 y desaparecen. Entonces al final solamente quedaría esto, seno de x menos 75 por coseno x menos 75, ¿cierto? Bueno, aquí ya lo podría resolver, pero voy a intentar comprimirlo un poco más y lo que voy a hacer es multiplicar a ambos lados por 2, ¿qué te parece? Si hago esa multiplicación, me quedaría de esta manera, ¿no? Y he hecho esta multiplicación porque quedaría de esta forma, 2 seno de alfa coseno de alfa. Y esta es la fórmula del seno del doble. Entonces esto se comprime y quedaría seno de el doble del ángulo que estaba viendo, así que sería 2x menos 150. Bien, ahora si observamos, para que el seno me dé 0, este gráfico me va a ayudar bastante. Podría estar acá, porque acá la altura es 0. Recuerda que la altura y el seno están relacionados. Y acá también la altura es 0. Bien, entonces este punto y este punto de manera general se expresaría como pi k. Entonces el ángulo que está dentro es igual a pi k. Ahora este 150 paso al otro lado a sumar, divido el 2 y me quedaría de esta manera. Bien, ahora lo que vamos a hacer es tantear valores para k. Sería algo así. Si k fuera 0, me sale 75. Si k fuera 1, me sale 165. Es solamente reemplazar y operar. Bueno, al sumar las dos primeras soluciones, me quedaría 240. Y este 240 llevado a radianes sería 4 pi tercios. Y listo, ya está. Algo operativo, ¿verdad? Pero un poco fácil. Bien, ahora veamos la solución de la pregunta 2. En la parte de arriba decía verso, pero verso se puede igualar a esta cosa, 1 menos coseno. En la parte de abajo había una expresión cuadrática, pero aplicando aspa simple podría llegar a expresarlo de esta manera. Bien, también me dan una restricción de el ángulo X. Eso lo voy a poner de manera gráfica de esta forma, ya que dice que puede tomar cualquier valor excepto el 0 y el 2pi. Por eso acá se va a poner un punto blanco, ya que no toca ni el 0 ni el 2pi que representa esta posición. Bueno, ahora para poder intentar eliminar algunos términos de esta desigualdad que se ve difícil, lo que voy a hacer es analizar las desigualdades. En la parte de arriba comienzo con coseno de x y según este gráfico el coseno podría variar desde menos 1, o sea desde esta parte,
de acá, que es menos 1, hasta este que sería 1, pero acá va a ser abierto. Por eso es que aquí se va a poner abierto. Teniendo la desigualdad correspondiente al coseno, ahora le voy a dar forma. Primero lo multiplico por menos, ¿no? Y al multiplicar por menos me quedaría de esta manera. Fíjate que cuando multiplico por menos, los cocodrilos, o sea, los signos de la desigualdad, cambia de dirección y quedaría de esta manera. Y ahora le voy a sumar un 1. Al sumar un 1, ¿no? Se suma a todo y quedaría de esta manera. Verifícalo. Entonces, me queda que justo la parte de arriba siempre es positiva, ¿cierto? Y para hacer fácil el cálculo, voy a poner un número. Por ejemplo, acá dice que va a ser un número atrapado entre 0 y 2. ¿Qué te parece si yo le pongo 1 positivo? Le pude haber puesto cualquier valor, pero voy a poner en este caso más 1, ¿ok? Para que el cálculo se haga un poco más simple. Repito, puede ser cualquier valor de tal manera que cumpla la restricción. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo analizando la parte aquí de abajo. El seno de x, según el gráfico, sería desde menos 1 hasta 1. Fíjate que no hay restricción en la parte de abajo ni en la parte de arriba, así que la variación del seno es completa. Desde menos 1 hasta más 1, cerrado, cerrado. Ahora a todo le quito 2 para dar la forma y me quedaría de esta manera. Fíjate, esta expresión que está abajo siempre es negativa, ¿no? Está atrapado desde menos 3 hasta menos 1. Entonces ahora le voy a dar a esta expresión un valor numérico, para que así el cálculo se haga más fácil. En este caso se me ocurre ponerle menos 2, por ejemplo, ¿no? Porque menos 2 está atrapado desde menos 3 y menos 1, así que es un buen valor para reemplazar y hacer los cálculos. Bien, ahora reemplazando esos valores que te he dicho, en la parte de arriba sería más 1, en la parte de abajo sería más 2, y operando, fíjate, este 2 de arriba con este 2 de acá se va, este más 1 con este menos 1 se divide y quedaría arriba menos 1. Y en la parte de abajo quedaría 2 seno de x menos 1. Y toda esta expresión dice que está por debajo de 0. Ahora vamos a analizar la fracción. Si arriba es negativo, abajo debe ser obligatoriamente positivo para que al dividir menos con más me dé menor que 0, ¿sí o no? Porque eso es lo que se quiere. Entonces la única opción es que abajo sea positivo, no hay otra. Por lo tanto, si abajo es positivo, significa que 2 seno de x menos 1 debe ser más grande que 0. Si sigo operando esto, el 1 pasa al otro lado, el 2 pasa a dividir y me quedaría de esta manera. Seno de x debe ser más grande que un medio. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer el gráfico. Hacemos el gráfico en la circunferencia y decimos, lo primero que se me ocurre cuando digo seno de x igual a un medio sería 30. Entonces, este ángulo sería 30. Y el otro ángulo que se me ocurre a mí que cumple seno de x un medio sería 150. Fíjate que el seno es más grande, entonces arranca de acá y va a ir creciendo, ¿cierto? Va a ir creciendo, porque de acá sería valor un medio, va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta llega a valor 1. Luego va bajando, va bajando, va bajando, pero baja hasta donde vuelve a ser valor un medio, ¿no? El valor del seno. Entonces el ángulo está cambiando de 30 hasta 150, ¿lo ves? Entonces esa será mi respuesta. El valor de x varía de 30 hasta 150. Expresado en forma de radianes sería así como lo estás viendo. Pi sextos, 5 pi sextos. Puedes hacer el cálculo y verificarlo. Bien, ahora veamos la solución de la pregunta 3. Con lo leído en el problema tenemos este gráfico y acá vamos a aplicar la ley de cosenos para el ángulo A. Sería lo que está enfrente, A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos el doble del primero por el segundo y acá acompañado con el coseno del ángulo que los forma. Bien, una vez que tengo esto lo acomodo de tal manera que toda esta expresión lo mando al otro lado, este A cuadrado lo mando al otro lado restando, divido el 2bc y me quedaría de esta manera. Pero como en este problema hablan de secantes, entonces le doy la vuelta al coseno y obtengo la secante, y acá también simplemente le doy la vuelta y obtendría la expresión de la secante. Fíjate que en este ejercicio me van a pedir secante de B, secante de C, entonces una manera rápida de hacer la construcción simplemente sería dándome cuenta que si acá pongo A,
aquí pongo los otros, o sea, en este caso B y C. Estos mismos se copian abajo sumando al cuadrado y al final simplemente digo, se habla de A, entonces al final pongo A, pero al cuadrado, en este caso restando. Así voy a hacer con el ángulo B, o sea, la secante de B, y para la secante de C. Veamos más o menos cómo sería reemplazando en esta ecuación de dato, porque esto es una ecuación que es al mismo tiempo una restricción. Entonces reemplazamos secante de A, simplemente acá pongo los otros lados, que sería BC, ¿no? Lo pongo B cuadrado, C cuadrado, sumando abajo, y al final, como hablan de A, sería menos A cuadrado. Lo mismo aquí, pongo los otros que no sean B, sería AC, A cuadrado, C cuadrado, menos, como acá habla de B, B cuadrado. Y así con secante de C, ¿no? Igualito. Al final, resto con C al cuadrado. Bueno, entonces, si me doy cuenta, hay un patrón, ¿no? 2BCA, 2BCA, 2BCA. Entonces a todo lo divido con 2BCA y me quedaría así. Hasta allí parece que me habría quedado estancado porque no encuentro ningún tipo de relación entre A, B y C. Entonces, lo que creo que vamos a tener que hacer es champear, tantear algunos valores. En este caso, voy a suponer que A es igual a C, ya que no estoy violando ningún tipo de restricción, simplemente estoy suponiendo algo. Y también voy a suponer que A o C vale 1. Estoy haciendo estas suposiciones para poder encontrar el B, o sea, son 3 valores, ¿no? Que yo no sé cuáles serán, pero de esos 3 valores estoy champeando 2 valores a mi conveniencia. Pero con esas champeadas que estoy haciendo voy a obligar a encontrar un valor de B para que cumplan las champeadas y cumpla también esta restricción. Entonces es una champeada, se podría decir, con algo de criterio. Bien, entonces reemplazo A igual 1, C igual 1, elevo al cuadrado y opero, y te vas a dar cuenta que acá simplemente se van, quedaría 1 sobre B cuadrado, acá sería 1 cuadrado más 1 cuadrado, sería 2 menos B cuadrado, y acá sería 3, y acá sería A cuadrado menos C cuadrado, se va y quedaría B cuadrado. Bien, bien, al resolver esto, el de aquí lo voy a pasar al otro lado a restar, me quedaría 2 B cuadrado abajo, y este B cuadrado pasa aquí, este 2 menos B cuadrado pasaría a multiplicar con este 2, y me quedaría acá 4 menos 2B cuadrado, sigo operando, y me quedaría así. Este menos 2B cuadrado pasa al otro lado, 3B cuadrado, acá quedaría 4, el 3 pasaría a dividir y saco raíz y ahí estaría el valor de B. Entonces ya tenemos más o menos establecido el valor de los lados. Volvemos a hacer el gráfico, acá pondríamos lo que supusimos, A vale 1, C vale 1 y habíamos encontrado que el valor de B sería 2 sobre raíz de 3. Ahora vamos a aplicar ley de cosenos para el ángulo A y para el ángulo B. Veamos, para el ángulo A sería, como ya habíamos visto, sería el que está enfrente sería 1 al cuadrado es igual a los que están al costado, al cuadrado cada uno, sumando, menos el doble del primero por el segundo por el coseno de A. Si esto lo acomodamos, operamos, llegaríamos a que coseno de A es igual a raíz de 3 sobre 3. Pero si a esto le quiero dar una forma un poco más simpática, sería racionalizando por raíz de 3 arriba, raíz de 3 abajo, y se van a simplificar y me va a quedar 1 sobre raíz de 3. Bien, ya tenemos el coseno de A. Ahora vamos a hacer lo mismo para encontrar con ley de cosenos el coseno de B. Entonces el que está enfrente sería 2 raíz de 3, lo elevo al cuadrado, y eso es igual a 1 cuadrado más 1 cuadrado menos el doble del primero por el segundo por el coseno de B. Bien, de manera similar acá opero, no, acomodo y me va a quedar coseno de B igual a 1/3. Como ya tenemos el coseno de A y el coseno de B, entonces simplemente hacemos un pequeño gráfico para cada caso. Para el A sería así, para el B sería así, y acomodamos, ¿no? El coseno es lo que está al costado, entre la hipotenusa hacemos Pitágoras y acá quedaría raíz de 2. El coseno sería lo que está al costado, sería 1 entre la hipotenusa, que sería en este caso 3, hacemos Pitágoras y acá quedaría raíz de 8. Bien, me piden tangente de A por la tangente de B
y simplemente tangente de A sería raíz de 2 y tangente de B sería raíz de 8. Si esto lo opero, me quedaría raíz de 16, pero la raíz de 16 sería 4. Entonces, esto era lo que me pedían, por lo tanto la respuesta sería 4. Bien, ahora hagamos la resolución de la pregunta 4. Al leer el texto me indican que la referencia va a ser el punto A, así que el A va a estar en el centro, y a partir de ahí voy a intentar llegar al punto B, y eso simplemente sería en la dirección norte, me inclino 40 hacia el este, así que ahí ponemos el punto B. Lo mismo vamos a hacer con el punto C. Del sur avanzamos 20 en inclinación hacia el este, y aquí pondríamos el punto C. Bueno, me dan las medidas, me dicen que AB es 90, AC es 150 y si soy observador todo esto es 180, pero aquí en esto que está de rosado ya hay 60, así que este ángulo sería 120. En el texto me dicen que quieren hallar la distancia de B a C. Bueno, si me doy cuenta, aquí ya tengo todo lo necesario para aplicar ley de cosenos. Al aplicar ley de cosenos, ¿no? Digo, el que está mirando al A sería X, así que sería X es igual a 90 al cuadrado más 150 al cuadrado menos el doble del primero por el segundo por el coseno de 120. Bueno, coseno de 120 es negativo 1/2. Si reemplazas, operas, ¿no? Te va a salir que X es igual a 210. Y listo. Esa sería la clave. Fácil, ¿verdad? Bien, ahora hagamos la pregunta 5. En este ejercicio me dan el dato que A, B y C tienen este orden de tamaños y que entre ellos existe una relación de una progresión aritmética. O sea que se va sumando más algo constantemente y voy cambiando de A a B y de B a C. Bueno, como no me dan ningún otro dato, lo que voy a hacer es dar valores, ¿no? Entonces voy a intentar construir un triángulo de tal manera que los lados estén en progresión aritmética. Por ejemplo, 3, 4, 5. Esa es una muy buena opción, ya que con 3, 4, 5 puedo crear un triángulo y aparte el 3, el 4 y el 5 tienen una progresión aritmética. Fíjate, más 1, más 1. Fácil, ¿verdad? Bien, si lo dibujo quedaría de esta manera. El A está mirando al 3, acá tendría que ser 37. El B está mirando al 4, sería acá 53 el ángulo, y el C mira al 5, por lo tanto acá sería el ángulo 90. Bien, ya que conocemos A, B y C, simplemente reemplazamos, ¿no? Y ahora simplemente operamos. Seno de 53 medios sería 1 sobre raíz de 5. Coseno de 37 medios sería 3 sobre raíz de 10. Coseno de 90 medios, pero 90 medios es 45, o sea, coseno de 45, ¿cuánto sería? 1 sobre raíz de 2. Si acá opero en la parte de abajo 3 con 1 sería 3 y abajo raíz de 10 con raíz de 2 sería raíz de 20. Quedaría de esta manera. Ahora aquí aplico orejitas porque es una división de fracciones. El 3 se multiplicaría con el raíz de 5 en la parte de abajo y el raíz de 20 se multiplica con el 1 en la parte de arriba. Bien, ahora este raíz de 20 se descompone en raíz de 4, raíz de 5, el de arriba se va con el de abajo, el raíz de 4, arriba quedaría 2 nada más, y el 3 quedaría abajo. Por lo tanto, mi respuesta sería 2 sobre 3. Fácil, ¿verdad? Solo teníamos que champear de tal manera que cumplan las condiciones. Bien, ahora hagamos la pregunta 6. Aquí me dan el dato que en el triángulo ABC, AC vale 1. Entonces, como yo veo que acá este ángulo B es 30, entonces simplemente por triángulos notables, el de acá, la hipotenusa, sería 2. Fácil, ¿no? Bien, ahora vamos a dibujar el otro triángulo, el triángulo ABD. Como ya sabía, aquí en la parte de abajo era 2, ¿no? Ese era el dato que descubrí en el triángulo anterior. Ahora lo que voy a hacer es usando los ángulos de 40, porque acá había un 30 acompañado de un 10, por eso era 40. Y como acá es 90, entonces el otro sería 50. Entonces vamos ahora a hacer que este 2 rebote
en estos lados, ¿ok? Hay varias formas de hacer esos rebotes, pero yo voy a hacer uso de el rebote a través del coseno. Entonces, este 2 va a rebotar al costado de 40, entonces se va a aplicar la idea del coseno, así que sería 2 coseno de 40. Lo mismo vamos a hacer con el 50. El 2 lo voy a hacer rebotar al costado del 50. Por eso voy a decir 2 coseno. Coseno es como decir costado. Costado es 50. ¿Se entiende? Entonces, de esa forma estoy encontrando estos catetos. Ahora, como es un triángulo rectángulo, si yo multiplico los catetos y lo divido con 2, me va a dar el área. Claro, porque este funcionaría como una base y este funcionaría como una altura. Entonces estoy diciendo base por la altura sobre 2. De esa manera estoy calculando el área de un triángulo, en este caso rectángulo, ¿no? Bueno, el dato me dicen que el área se puede expresar como m multiplicado con seno de 80 multiplicado con coseno de 50. Así que tendríamos esta expresión y aquí tendríamos que resolver y encontrar el valor de m. Si operamos de manera rápida, este 2 con este 2 se va, este coseno de 50 con este coseno de 50 se va. Este seno de 80 lo vamos a separar usando el criterio del seno del doble y sería 2 seno de 40 coseno de 40. Acá simplemente bajamos 2 coseno de 40, coseno de 40 con coseno de 40 se va, el 2 con el 2 también se va, y este seno de 40 pasaría abajo a dividir al otro lado, y ese sería el valor de m. Pero seno de 40 no es notable, y podría existir alguna manera, usando matemática, de encontrar tal vez el seno de 40. Pero creo que me voy a complicar mucho, entonces voy a aproximar. Entonces voy a decir, en vez de seno de 40, seno de 45. Entonces quedaría de esta manera. Este 1 se convierte en 1 sobre 1 para darle forma de fracción. Y acá sería 1 sobre raíz de 2, o sea, el seno de 45, ¿cierto? Porque se aproxima al notable de 45, el 40. Bueno, opero esta división de fracciones y me quedaría raíz de 2. Por lo tanto, m se aproxima a raíz de 2. Como a mí me piden hallar 1 más m cuadrado y luego sacarle raíz, simplemente reemplazo, ¿no? Un valor aproximado obviamente me va a salir. Este m sería raíz de 2, lo elevo al cuadrado, sería acá 2 más 1, 3, le saco la raíz y al sacar raíz de 3 me quedaría aproximadamente 1.73. Pero como el valor de m era un valor aproximado, entonces en las claves tengo que jugar al valor que se acerca más. Y en este caso se acerca más a la clave 2. Por lo tanto, la respuesta sería 2. Fácil, ¿verdad? Bien, ahora veamos física. En esta pregunta me dicen que hay dos cargas, están unidas al techo con unos cables y la geometría que me dan me da a entender que es un triángulo isósceles. Entonces, si yo trazo acá una perpendicular, este 6 que está abajo se partiría en dos pedazos iguales, así que sería 3, 3 y acá observo que se puede dibujar un triángulo notable. Mira, 5, 3, 4, por lo tanto acá sería 53. Bien. Ahora si dibujamos el diagrama de fuerzas para la partícula que está aquí, veríamos que aquí sale en la dirección del cable una tensión, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo es el peso de la carga tiene una masa, y como la interacción entre estas dos partículas es eléctrica y es de repulsión debido a que tienen el mismo signo, entonces la fuerza eléctrica sería en esta dirección, ¿no? Alejándose. Bueno, hasta acá estaría bien, pero siempre voy a intentar poner una fuerza a continuación de otra, ya que dice que hay un equilibrio. Así que, ¿qué te parece si este peso lo borro por un momento y lo puedo poner por acá? De esa manera tengo una fuerza a continuación de otra y eso me asegura el equilibrio, y aparte voy a poder usar un poco de geometría, ya que tengo un triángulo notable de 53. Bien. Pero antes de hacer ese cálculo, vamos primero a hacer el cálculo de la fuerza eléctrica. Y eso es a través de una fórmula. K, Q1, Q2
dividido entre distancia al cuadrado. Reemplazando los datos sería el valor de K, 9 por 10 a la 9. Esta cosa hay que recordar. El valor de Q1 es 2,4U, pero ese U se va a entender como 10 a la menos 6. De la misma manera aquí sería 5U, pero ya te había dicho que el U se entiende como 10 a la menos 6. La parte de abajo es la distancia que separaba las cargas y eso era 6 centímetros. Voy a transformarlo a metros, así que sería 6 por 10 a la menos 2 y todo eso lo voy a elevar al cuadrado. Bueno, haciendo todo este cálculo, vas a encontrar que la fuerza eléctrica es 30. Bien, ahora vemos nuevamente el triángulo de fuerzas y aquí ya habíamos visto que había una proporción de un triángulo notable de 53. Por lo tanto, la tensión sería proporcional a 5K y la parte de abajo sería 3K. Por lo tanto, 3K es igual a 30, K sería 10 y entonces el valor de T, que era 5K, simplemente sería 5 por 10, o sea, 50. Y esa sería la respuesta, la tensión de la cuerda. Fácil, ¿verdad? Bien, ahora veamos la pregunta 8. En este ejercicio me dan las coordenadas de Q1 y de Q2. Acá lo podemos ver en el plano cartesiano. Me indican también que en este punto que está aquí, en las coordenadas 54 y 78, el campo resultante está en el eje X. Bueno, vamos a bosquejar el campo que genera Q1. Como me dan el dato que es carga positiva, entonces el campo es saliendo. En la carga Q2 no me dan si es positivo o negativo, pero si yo analizo, esta carga va a tener que ser negativa. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que el campo resultante aquí, o sea, la suma vectorial del verde y el rojo, esa suma vectorial, tiene que quedar únicamente en la dirección X, porque eso es lo que me están diciendo, que el campo resultante solamente está en la dirección X. Entonces, las componentes de Y, del verde y del rojo se tienen que eliminar. Y la única forma para que eso ocurra es que este vector E2, el campo, tiene que estar apuntando hacia abajo para que así su descomposición también apunta hacia abajo y se contrarreste con esta descomposición que apunta hacia arriba, ¿cierto? Bueno, entonces como vamos a descomponer, necesitamos los triángulos de descomposición. Entonces lo que vamos a hacer es formar un triángulo desde Q1 hasta este punto y vamos a ver cuánta es la diferencia en el X y en el Y. Y acá podemos ver ese triángulo, ¿no? En el X la diferencia era de 22 a 54, sería 32. Y en el Y, desde aquí, que sería 54 hasta 78, y eso sería 24. Bueno, hacemos Pitágoras. Y acá nos sale que la hipotenusa es 40. O sea, la distancia desde este punto hasta este punto sería 40. Bien, ahora hagamos exactamente lo mismo, pero en el triángulo que está en la parte de abajo. Entonces, la variación en X sería de 40 a 54, sería 14. Y en el Y sería de 22 a 78, que sería 48. Hacemos Pitágoras y me sale que la hipotenusa es 50. Bien, ya tenemos los triángulos que nos van a servir para poder hacer la descomposición. Bien, ahora recordemos cómo se calcula el campo magnético. Bueno, usamos simplemente la fórmula, así que sería K por carga entre distancia al cuadrado. Acá lo podemos ver, tenemos por ejemplo el E1, ya supuestamente lo hemos calculado, y ahora lo que voy a hacer es descomponer este E1, ¿no? Entonces, el que está enfrente se va a llamar E1Y y el que está al costado sería E1X. Ahora, por trigonometría, sabemos que este que está acá enfrente simplemente sería E1 por seno de alfa. Entonces, este valor, este tamaño de esta flecha sería calculado de esta manera. Lo mismo podemos hacer para E2. Veamos nuevamente el gráfico
y notamos lo siguiente: la distancia de Q1 a este punto es 40, de Q2 a este punto es 50, y al descomponer E1 y E2, como te había mencionado, E1Y apunta hacia arriba, E2Y apunta hacia abajo. Estas dos flechas se tienen que eliminar, así que tienen que ser de igual tamaño, ¿verdad? Por lo tanto, E1Y sería E1 seno de alfa, ya habíamos hablado de esto. Y E2Y también sería igual, sería E2 seno de beta, ¿no? Lo mismo. Y estos dos deben ser iguales. Ahora, si usamos las fórmulas, sería E1 K carga 1 entre distancia al cuadrado, en este caso 40. El seno de alfa, que lo habíamos visto en la pantalla anterior, sería 24 sobre 40. Y acá simplemente reemplazamos, ¿no? K, Q2, 50, que es la distancia al cuadrado, seno de beta, 48 sobre 50, y listo, ya tenemos la ecuación. Hay que recordar que en este ejercicio me dan el dato de Q1, que sería 25,6 U. Esa es la carga. Ahora lo único que tenemos que hacer es resolver esto, chapa la calculadora, opera, y lo que te va a salir es que Q2 es 25U. Recuerda que la interpretación que habíamos dado es que esta carga era negativa, por lo tanto quedaría de esta manera. Q2 es igual a negativo 25U Coulomb. Y esa sería la respuesta. Fácil, ¿verdad? Bien, ahora hagamos la pregunta 9. Nos dan este gráfico y nos piden el potencial en este punto. Recuerda que Q1 y Q2 son datos. Bueno, la fórmula del potencial eléctrico sería esta. K, que ya habíamos visto que era 9 por 10 a la 9, multiplicado por la carga, dividido entre la distancia. Bien, aplicamos para cada una de las cargas y me quedaría así. El voltaje 1 va a entenderse como el voltaje que produce la carga 1 sobre este punto en la esquina. Entonces pondría el valor de K, 9 por 10 a la 9, pondría el valor de la carga, que sería el valor de la carga 1, que sería 20U, pero ya habíamos dicho que U era 10 a la menos 6. En esta fórmula es importante poner el signo de la carga, así que vamos a poner positivo, o sea, positivo 20. Y ahora lo vamos a dividir entre la distancia. Y la distancia que hay desde esta carga 1 hasta esta esquina sería 3, ¿no? Recuerda que tiene que estar en el sistema internacional, así que justo dice 3 metros, así que lo pongo 3 nada más. Ya está, perfecto. Hago lo mismo para el voltaje 2, que se podría interpretar como el voltaje o el potencial que la carga 2 genera sobre esta esquina. Así que reemplazamos los datos: 9 por 10 a la 9 sería el valor de K, por la carga, que sería carga 2, sería 12U, U sería 10 a la menos 6, y acá se pone con signo, así que se pondría signo negativo, dividido entre la distancia, que en este caso sería de carga 2 hasta esta esquina, serían 4 metros, así que le pongo 4 nada más. Operando cada uno me saldría 60.000 con signo positivo, ese sería el voltaje 1, y voltaje 2 al operar sería 27.000 con signo negativo. Bien, para saber el potencial total, simplemente sumo B1 con B2. Por lo tanto, reemplazando con todo y sus signos, y al operar, me quedaría 33.000 voltios. Y esto va a ser un voltaje total positivo, ya que al operar esto, el signo que gana es positivo. Y listo, esta sería la respuesta. Fácil, ¿verdad? Bien, ahora veamos la pregunta 10. Primero, analicemos este gráfico. Acá me dice que el voltaje es 10 y aquí el voltaje es 50. Se va a entender que siempre los voltajes más grandes están pegados a cargas positivas grandes. Por ejemplo, acá podemos imaginar a esta carga positiva grande, que es la que genera este voltaje 50 y también genera este voltaje de 10. Pero los voltajes más grandes siempre están pegados a la carga positiva. Bien, ahora vamos a ver cómo es eso del trabajo. Acá vamos a poner la fórmula y este es el trabajo que genera el campo.
desde el inicio hasta el final. La fórmula sería negativo, esto es importante, de la carga por la variación del voltaje. Esa variación es desde el inicio hasta el final. Esta variación de voltaje se puede entender de esta manera: final menos inicial. Ahora, reemplazando los datos, sería el trabajo del campo desde inicio hasta fin, sería negativo del valor de la carga. Recuerda que la carga se pone con todo y signo, en este caso la carga es positiva. Bueno, sería 40 mili. Ese mili es 10 a la menos 3. Y ahora acá ponemos la variación del voltaje. Primero ponemos el final, entonces el final sería 50, y lo restamos con el inicial. El inicial sería 10. Si nosotros operamos todo esto, me saldría 1,6. Como hablamos de trabajo, sería joule, y si observo, quedaría con el signo negativo. Repito, lo que hemos calculado es el trabajo del campo. Entonces, si la pregunta hubiera sido el trabajo del campo, entonces sería un trabajo negativo, ya que si tú analizas, una carga positiva naturalmente no se va a acercar a otra carga positiva, ¿cierto? Por eso es que, como es algo contranatural, por eso es que sería con signo negativo, hablando del trabajo del campo. Pero en este caso te preguntan por el trabajo externo, ¿no? De manera sutil te preguntan por el trabajo que se debe realizar. Entonces, ese trabajo que se debe realizar es un trabajo externo. Bien, entonces por eso se va a entender como signo positivo. Bien, ahora hagamos la pregunta 11. Primero hay que recordar cómo se calcula el voltaje, que es con esta fórmula, y cómo se calcula la energía o el trabajo, que sería usando esta fórmula que está acá. Fíjate que esta fórmula se parece mucho a la fórmula que habíamos visto en el problema anterior. Bueno, un comentario que podemos hacer es que en el problema anterior una carga se estaba moviendo, por eso acá había un cambio de voltaje, pero en este caso las cargas están quietas. Por eso es que este voltaje es un voltaje único, ¿me entiendes? O sea, no existe un cambio de voltaje. Bien, veamos el gráfico para que se entienda mejor esta idea. Bueno, acá tenemos las dos cargas. Lo que voy a hacer primero es calcular el voltaje que genera este Q1 sobre esta posición. Entonces, usando la fórmula, sería el valor de K, sería 9 por 10 a la 9, multiplicado por la carga 1, que vamos a decir que es positivo 2,5 por 10 a la menos 6, dividido entre la distancia. Esta distancia que había acá era 6 centímetros, vamos a llevarlo a metros, así que sería 6 por 10 a la menos 2. Bien, si hacemos todo este cálculo, me va a dar este valor de voltaje. Fíjate que es un poco grande. Bien, ahora simplemente reemplazamos en la fórmula de energía y sería la carga que está en esta posición, que en este caso sería Q2, multiplicado por el voltaje que se genera en esta posición, que sería el generado por Q1, así que sería voltaje 1. Bueno, este Q2 sería 4U Coulomb. Lo multiplico por este V1 que acabamos de calcular y al operar me quedaría positivo 1,5 Joule. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ya en el otro punto, en esta posición. Calculando ahora el voltaje 2, o sea, el voltaje generado por la carga 2 sobre esta posición, y usando la fórmula simplemente sería 9 por 10 a la 9 por la carga 2, que sería 4 por 10 a la menos 6, y todo eso dividido entre la distancia, que ya habíamos visto que era 6 centímetros expresado en metros, sería de esta manera. Haciendo este cálculo, me quedaría este valor de voltaje. Ahora para la energía 2, o sea, esta energía que está acá, simplemente sería la carga que está aquí, que sería Q1, multiplicado por el voltaje que está acá, ¿no? Que sería voltaje 2. La carga 1 es 2,5 U Coulomb y acá es el voltaje que está aquí. Al operar me queda 1,5 Joule positivo. Me piden la energía total del sistema, entonces hay que sumar simplemente la energía 1, la que antes me salió 1,5, más la energía 2,
que ahora me ha salido también 1.5. Entonces, 1.5 más 1.5 me daría 3. Por lo tanto, mi respuesta sería que la energía total sería 3 joules. Y esa sería mi respuesta. Fácil, ¿verdad? Si te gustó el video, ayúdanos con mínimo un sol. Así haremos muchos más. Nos puedes ayudar por Yape o por Plin. Ambos están asociados al número que aparece en la pantalla.